Hola, muy buenos días y bienvenido a este nuevo apartado Entrevista con el primer maestro. Bien, antes de empezar a hablar de lo que va a ser el primer maestro o los primeros maestros, porque vamos a citar dos de los grandes autores que nos han ayudado mucho en el desarrollo del carácter, me gustaría hacer un poquito de historia. ¿Historia a qué me refiero? Me refiero a que en los últimos 150 años en este mundo se ha escrito muchísimo sobre basar el éxito en la ética del carácter. Pero este paradigma ha cambiado en los últimos 50 años. En los últimos 50 años se ha insistido mucho en que el éxito depende de la ética de la personalidad. Este enfoque hacia la ética de la personalidad ha imperado sobre el carácter. Y no es que yo esté muy de acuerdo con todo esto, porque en función de todo lo que he estudiado, creo que la base sobre la que cimentar el éxito es fundamentalmente el carácter. Ahora bien, tampoco digo que lo de la ética de la personalidad sea malo. Bien, lo que me refiero es que la ética de la personalidad busca resultados y soluciones fáciles y rápidas de éxito, tratando de alterar procesos de interacción humana como influenciar a las personas, como una actitud mental positiva, como crear una buena imagen, es importante siempre estar sonriendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos han enseñado una serie de respuestas de cómo organizar nuestra vida y de cómo presentar nuestro éxito de una manera que quizás en muchos casos va en contra del carácter, no lo han confrontado con el carácter. Con lo cual yo creo que las dos cosas deben de tener un equilibrio. Fíjate que la ética de la personalidad, de la que tanto han escrito últimamente y de la que he leído tantísimos libros, ¿los he llegado a comprender antes de haber leído la ética del carácter? No. Primero estudié sobre la ética del carácter y después estudié sobre la ética de la personalidad. Y fusionando primero el carácter con la personalidad entendí muchos conceptos que hoy por hoy me están ayudando a tener ese éxito, que es el éxito que buscamos todos, un éxito duradero y un éxito que se basa en hechos contrastados. Bien, la técnica de la personalidad es importante, pero fíjate que se basa mucho en la manipulación, como te explicaba, en resultados rápidos, en quiero conseguir el éxito mañana, en aparentar ser alguien cuando en realidad no aparento lo que soy en realidad. No estoy en contra de esto, ¿vale? Pero es una solución efímera de éxito. ¿Por qué? Porque son parches que tienen las horas contadas. Fíjate, el éxito duradero hemos hablado que se basa en el carácter. Pero lo más importante es que estos nuevos líderes de los que ya hemos hablado anteriormente, basados en la ética de la personalidad, tarde o temprano van a encontrarse desnudos, porque tarde o temprano los vas a conocer. En el apartado anterior hablé de que lo que es el carisma te permite entrar dentro de la casa, pero lo que te permite continuar es la credibilidad. Y la credibilidad es la confidencialidad, o sea, en la confianza que tú adquieres con una persona o con un alumno, en este caso, a base de ir ayudándolo en su progreso hacia el éxito. Con lo cual, para que te hagas una idea, la ética de la personalidad es como si estuvieras viendo un iceberg en el mar. La ética de la personalidad sería la punta del iceberg. La ética del carácter sería todo el gran bloque de hielo que está debajo del mar y que tú no puedes ver, para que veas la importancia de una con respecto a la otra. Lo que ha venido sucediendo, pues que utilizando la ética de la personalidad han aparecido líderes manipuladores, que solo les ha interesado su resultado, aplicando técnicas de personalidad que han seducido a sus seguidores, pero que en realidad detrás de ellos existían intereses ocultos, ideas de arreglos rápidos, conseguir los objetivos para ellos poder llegar a sus metas. A veces podrán conseguirlo, pero como te explicaba, no van a perdurar sus éxitos y al final van a ser descubiertos. Para comprender y desarrollar hábitos de eficacia, me he apoyado mucho en el señor Covey y en Viktor Efran. En concreto, en Viktor Efran leí un libro que me impresionó muchísimo, del cual vamos a hablar algunas anécdotas o pasajes de ese libro, que se llama El hombre en busca del sentido, y que realmente ahí me enseñó a ver desde dentro lo que se llama la libertad interior, de la que más tarde vamos a hablar. Pero, perdón, lo que te quiero explicar es que ellos han conseguido aprender a desarrollar desde su óptica el carácter y llegar a tener éxito, basándose siempre, primeramente, en el carácter. Cuando hablamos del carácter y de aprender sobre el carácter, hablamos de entender
que pasamos de una etapa de dependencia, que era cuando éramos unos niños, y de esto ya hablamos en otros apartados, a una etapa de independencia. Me explico. En el hecho de tomar como hábito la dependencia, acabas de asimilar el primer hábito del carácter, que nosotros lo denominamos la proactividad. Ser proactivo no es solamente tomar la iniciativa. Ser proactivo es responsabilizarte de que tu destino depende de ti, de que tu vida está en tus manos. Y quiero que examines muy bien la palabra responsabilidad, porque significa la habilidad para obtener respuestas de tu conducta y tomar decisiones basadas en esa conducta, apoyado en tus valores, y no basar o tomar decisiones apoyado en tus emociones. El ser proactivo, te voy a poner un ejemplo para que lo puedas entender mejor. Imagina que planeamos un día de playa, con toda la familia mía nos vamos a ir de playa. El día anterior estamos totalmente entusiasmados, las emociones están vibrando, oye, vamos a preparar esto, por la mañana vamos a almorzar, vamos a preparar una neverita con el picnic, con todo preparado para poder comer, luego por la tarde vamos a jugar al balón y vamos a jugar juegos de playa, las raquetas, etcétera, etcétera. Total, que toda la familia estamos ilusionados con pasar ese día juntos. Perfecto, nos vamos a dormir con una ilusión tremenda, los niños hasta les cuesta dormir de la ilusión que tienen por ese día de playa. Cuando nos levantamos por la mañana nos encontramos con una ingrata sorpresa. Hay una tormenta increíble, es tan fuerte que acaba de arruinar nuestros planes. La gran mayoría de personas pensaría, toda la emoción tirada a tierra, todos los planes hechos al suelo. Bien, ¿qué hace una persona como tú o como yo, que es una persona proactiva? Rápidamente cambia el chip. Dice, bueno, tenemos una situación, hay una tormenta tremenda, con lo cual no podemos estar al aire libre. Pero ¿quién nos dice que hagamos lo siguiente? A ver, ¿qué os parece, chicos? Por la mañana, o sea, ahora mismo vamos a coger el coche y con nuestro picnic nos vamos a ir a almorzar a la bolera. Vamos a disfrutar de una buena partida de bolos, vamos a jugar y a ver quién es capaz de ganar. Los niños vuelven a recobrar la emoción y el entusiasmo. Después de comer, si os parece, podemos hacer otra cosa. Nos podemos ir al cine y os dejamos que elijáis la película que más os guste y podemos ver la película todos juntos y pasar un rato divertido. Y luego ya regresamos a casa y cenamos en casa tranquilamente. ¿Qué os parece? Automáticamente, ¿qué te quiero explicar con la proactividad en este momento? Que el ser proactivo es tomar la iniciativa, es decir, ha sucedido un caso en el cual no podemos controlar, es el tiempo. Y como sabemos que no podemos controlar el tiempo, lo que sí que podemos controlar es cómo vamos a reaccionar nosotros frente a esa circunstancia, al tiempo. Tenemos la opción de elegir, con lo cual automáticamente lo que hemos hecho es modificar todos los planes, pero no hemos cambiado la meta. La meta era pasar un día en familia. Hemos cambiado los planes, pero la meta continúa siendo la misma. Esto es lo que te quiero explicar cuando hablamos de proactividad. ¿Cómo reacciona la persona contraria al proactivo? Lo llamamos reactivo. Pues ¿cómo reacciona? Se levanta por las mañanas y comienzan las lamentaciones, echándole la culpa al tiempo. Fíjate que se ha dejado llevar por las circunstancias en ese momento y esa persona en ese momento está pensando, madre mía, ahora fíjate, no vamos a poder disfrutar, los niños se ponen a llorar, la familia entra en emociones de tristeza, en emociones de rabia, en emociones de impotencia. ¿Todo por culpa de qué? De que la persona ha actuado reactivamente. Fíjate la diferencia entre actuar de una manera o actuar de otra y cómo el que tú actúes de una o de otra influencia al resto de personas que son tu familia, que están alrededor. En el caso de reaccionar proactivamente, la ilusión ha sido mantenida. Los niños continúan felices y vais a pasar un día extraordinario, o vamos a pasar un día extraordinario, en la bolera, comiendo y en el cine. Con la persona reactiva, automáticamente nos hemos quedado en casa y todo han sido lamentaciones y seguramente surgirán enfados, riñas, producto de que esa emoción que se ha quedado dentro es una emoción de tristeza y es una emoción de rabia y de impotencia. La persona proactiva o el hábito de la proactividad no culpa a las personas ni a las circunstancias, simplemente cambia los planes. Esto es difícil, muy difícil para las personas que son reactivas. Porque durante tanto tiempo se han ocupado de echarle la culpa a otros de lo que les pasa, de su destino,
etcétera, 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 del gobierno, de las circunstancias, que al final es muy difícil para ellos reaccionar ante esta situación. Bien, cuando piensas como persona proactiva, tú eliges las respuestas. Y entonces tú entras en concordancia con los principios, que los principios es algo que viene de la naturaleza. Los principios es algo que van a existir siempre y toda la vida. Y el carácter se basa en los principios. Qué curioso. ¿Y en qué principio te estás basando? En tu naturaleza. ¿Y cuál es tu naturaleza básica? La naturaleza básica del ser humano es actuar, no que actúen contra él. Cuando tú actúas tomando la decisión, tú actúas contra las circunstancias. Cuando permites que las circunstancias actúen contra ti, tú te quedas abajo, hundido y con la moral por los suelos. Esta es la diferencia. Pero fíjate que siempre existe algún iluminado que te dice, es que las personas reactivas solemos reaccionar así por el determinismo, la teoría del determinismo. Y bueno, tú dices aquello de, ¿cuál es la teoría del determinismo? Y fíjate que la basan en 3 puntos, básicamente. La teoría del determinismo dice que el ser humano actúa en función de las circunstancias, que las circunstancias son las que controlan al hombre y no el hombre controla las circunstancias. Como tú comprenderás, es un principio para mí y para ti que estamos en camino hacia el éxito totalmente equivocado. Y ese determinismo de los que ellos hablan, dicen que hay 3 tipos de determinismo. El determinismo genético, en el cual la culpa siempre es de mis abuelos, porque por culpa de ellos tengo ese mal carácter, siempre estoy enfadado, veo las cosas siempre de la manera negativa. Mi abuelo era así y yo lo llevo en la sangre y entonces para mí es algo normal actuar así porque toda mi familia ha sido así. Eso es en cuanto al determinismo genético. Hay otro tipo de determinismo, el determinismo psíquico. Ahí la culpa ya no es de los abuelos, la culpa es de los padres. Y te voy a poner un episodio de tu infancia. Imagínate que llegas a una cita tarde y para ti la puntualidad es algo tan sumamente importante que cuando eras un niño te pasó un acontecimiento que te marcó para todo. Al llegar tarde a esa cita te pones nervioso, alterado, histérico. ¿Por qué? Porque cuando eras niño, recuerda que un día llegaste tarde al colegio o llegaste tarde a casa y tus padres te echaron una bronca impresionante. Te riñeron, te castigaron, te hicieron que delante de tus amigos parecieras un niñato, y todas esas emociones que tú sentiste de rabia, de impotencia, de ver que por llegar tarde te habían tratado de esa manera y te habían maltratado psicológicamente, se grabaron en tu cerebro. Con lo cual, ahora que eres mayor, afloran esas sensaciones y por eso te afloran esas emociones de las que te hablé, de histerismo, impotencia, rabia, todo esto porque has llegado tarde. Pero es un determinismo psíquico que lo puedes borrar. Por último, el tercer determinismo lo llaman el determinismo ambiental. Ahí la culpa ya es de tu jefe, o es de tu cónyuge, o es de tu hijo. Toda tu vida está alborotada y está tu economía mal por culpa de ellos. Tú eres infeliz por culpa de ellos. Tú eres pobre por culpa de ellos. Aunque a veces también le echas la culpa al gobierno, porque es otro argumento muy rápido y muy técnico para poder utilizarlo ante un determinismo ambiental. Pero si te fijas, el lenguaje del reactivo siempre es no puedo, me influyen mis determinismos, estoy condicionado a esos 3 determinismos. Siempre tengo una excusa, siempre hay algo que no hacer, no puedo, no tengo. En lugar de decir la verdadera realidad, en lugar de psicológicamente hablando, describirse como un ser irresponsable e inconsciente que no es capaz de tomar las riendas de su vida y de ser una persona proactiva y tomar las decisiones y elegir la mejor opción ante cualquier respuesta que pueda recibir. Pero es más fácil lo que te he dicho, quejarse y llorar. Ya lo he comentado en muchos apartados anteriores. Esta es la filosofía del perdedor, esta es la filosofía del mediocre. Y tú y yo optamos por ser proactivos, porque este es el carácter que define a los ganadores. O sea que, fíjate que el problema del reactivo es que tanto se cree que no puede y tanto le influye su determinismo y tanto ve que realmente por culpa de otros él no tiene lo que quiere, que esa profecía
se hace realidad en su mente y se hace tan real en su mente que su mente va a buscar siempre todas las situaciones que justifiquen su victimismo. Es decir, que igual que funciona para el éxito cuando tú eres una persona proactiva y encuentras soluciones para conseguir éxito rápidamente, porque tu mente está en estado proactivo, igual funciona para el reactivo. O sea, el mecanismo es el mismo, simplemente que tú y yo lo utilizamos para el éxito y ellos lo utilizan para el fracaso. Con lo cual al final acabas con la conclusión de que es igual de fácil tener éxito que fracasar, porque los mecanismos son exactamente los mismos. La proactividad, el ser proactivo, no negamos el determinismo. No queremos decir que el determinismo genético, psíquico o ambiental pueda tener una determinada influencia, pero lo que tenemos muy claro es que podemos elegir la respuesta en la forma que nosotros le ganamos el control a las circunstancias y no somos controlados por las circunstancias. Esta es la diferencia mental. Viktor Frankl, en su libro El hombre en busca del sentido, nos describe un ejercicio que realmente es un ejercicio de proactividad impresionante. Dice que él, cuando se encontraba en medio del campo de concentración con unas grandes luces iluminado y le habían quitado toda la ropa y tenía todo el cuerpo lleno de heridas y estaban desinfectándolo, él en ese momento pensó: me podéis quitar mis ropas, me podéis quitar todo, pero hay una cosa que nunca vais a poder quitarme, y esa es mi libertad interior. Me podéis destrozar el cuerpo, que es el cuerpo donde yo vivo, pero nunca vais a poder herirme sin mi consentimiento, porque aunque yo vivo en ese cuerpo, yo elijo las circunstancias, yo elijo las respuestas a las circunstancias. Viktor Frankl cuenta que en ese momento descubrió que su libertad interior, a través de unas prácticas y técnicas mentales, emocionales y psicológicas, consiguió que cada día, utilizando la imaginación y utilizando su conciencia, crear una libertad interior que le permitía ser más libre que sus propios captores. Él se encontraba más libre que los propios soldados que lo tenían preso. Porque él decía que en el ambiente en el que él estaba viviendo, la libertad era una condición, pero su libertad interior era su elección. Y él podía elegir, dentro de un mundo condicionado, ser libre. Cuenta que él jugaba todos los días, cuando ya acababa todo el ejercicio que les hacían, que les obligaban a construir vías en los trenes para los ferrocarriles de los nazis. Él contaba que cuando llegaba al barracón y todo el mundo se lamentaba y lloraba, él se sentaba, se acostaba en la cama y mentalmente practicaba su idea de libertad interior. Y se dedicaba 2 horas a jugar al golf mentalmente. Lo curioso de Viktor Frankl es que cuando salió del campo de concentración y acabó la Segunda Guerra Mundial, él practicó golf y su promedio solo disminuyó en un 3%, porque él durante todo ese tiempo que estuvo preso, todos los días, jugaba una partida de golf en un campo del golf que le permitía sentirse libre. Es decir, él eligió ser proactivo y tomar decisiones y tomar respuestas en función de las circunstancias y no que las circunstancias se apoderaran de él. Cuenta que una vez ya fuera de los campos de concentración, ya había pasado la Segunda Guerra Mundial y habían pasado muchos años, los que habían salido presos de allí eran los que habían salido libres de aquella prisión, eran aquellas personas que tenían un porqué vivir. Él decía que cuando las personas tienen un porqué y tienen un propósito, no importa el cómo viven, no importan las circunstancias, por muy duras que esas circunstancias sean. Imagínate cómo vivían estas personas en los campos de concentración. Pero solo sobrevivieron aquellas personas que tenían un porqué y que sabían lo que iban a hacer cuando terminaran el campo de concentración. Muchos decían: yo cuando salga de aquí voy a hacer los mejores pasteles de Alemania, yo cuando salga de aquí voy a hacer los mejores relojes, yo voy a hacer esto, porque eran sus profesiones. Todos ellos sobrevivieron. ¿Quién no sobrevivió? Aquellos que no tenían un porqué. Con lo cual, la proactividad y el hecho de tomar la iniciativa y determinar un porqué y un propósito te van a forjar en un carácter de ganador. Fíjate, ¿cómo vas a practicar tú todos estos ejercicios? Porque evidentemente
tampoco es plan de que nos vayamos a un campo de concentración para entender la proactividad o para entender la libertad interior y empezar a practicarla. Los ejercicios los vamos a practicar de una manera simple. En el apartado anterior te dije o te aconsejé que hicieras una serie de ejercicios cuando fueras a tu trabajo para ser el mejor en tu trabajo. Te dije cómo practicar el poder del carisma, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora te voy a decir otros ejercicios para que tú empieces a dominar la proactividad. El primer hábito fundamental del carácter. Y el primero de los ejercicios, por ejemplo, va a ser un ejercicio cotidiano. Es decir, cómo vas a responder a tus compromisos y tareas que tú tienes mañana. Puedes practicar tu proactividad en cómo vas a responder a una situación de tráfico en la cual tú vas a llegar tarde a tu trabajo. O cómo vas a responder cuando tu hijo es un desobediente, no te hace caso y se está comportando incorrectamente. Es otra manera de ver cómo respondes ante una circunstancia, ¿correcto? Otra de las maneras es cómo vas a responder a los problemas en tu trabajo, en tu negocio o en tu empresa. ¿Cómo le vas a dar solución? Es otra manera de practicar la proactividad. Como ves, en el apartado de preguntas que te suelo hacer siempre al finalizar cada apartado, te voy a hacer una serie de preguntas que te van a ayudar a practicar la proactividad. Recuerda una cosa, tú eres responsable de tu vida y de tu éxito y de tu felicidad, porque tú eres una persona proactiva. Muchas gracias y te veo en el próximo apartado. Hasta luego.